Mm, ujú. Entonces nos quedamos en los diptongos y los hiatos, ¿no? Bueno, entonces, lo que habíamos visto de agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas es muy importante para saber cuándo le vamos a poner tilde a una palabra. Ahora, cuando una palabra sea un hiato y tenga una vocal abierta y una cerrada, y la abierta sea la más fuerte, entonces allí no, solo en ese caso no vamos a obedecer esas reglas, pero en todos los demás casos, solo en ese no, solo en ese cuando tengamos una palabra que forma un hiato y la abierta, no, mejor dicho, la cerrada, perdón, la vocal cerrada sea más fuerte que la abierta. Entonces, en ese caso en particular, no vamos a obedecer la regla de las agudas, graves, esdrújulas o sobresdrújulas, sino este, simplemente lo vamos a poner tilde. Se cumpla o no la regla de las agudas, graves o esdrújulas, nosotros les vamos a poner la tilde. Entonces, ¿por qué? Porque es una vocal simplemente para indicar que la cerrada en esa palabra en especial es más fuerte o más alta y no la abierta. Porque normalmente, como estaba diciendo el ejemplo ayer, ¿no? Si tenemos a un gato y a un ratón, ¿cuál es el que normalmente es más alto? Pues obviamente el gato, ¿no? Es más alto que el ratón. Entonces el gato pues prácticamente no necesita nada, o sea, ya de por sí es más alto que el ratón. Pero el ratón sí necesita como una ayudadita, por decirlo así, ¿no? O sea, que se lo ponga encima de una mesa, por ejemplo, para que así quede más alto que el ratón, perdón, que el gato. Entonces, y lo mismo pasa con las vocales cerradas. Las vocales cerradas por sí solas no son más altas o más fuertes que las abiertas, sino que las abiertas siempre son más altas o fuertes que las cerradas. Entonces, por esa razón, las vocales abiertas cerradas, necesitan una ayuda, así como el ratón necesita una ayuda para que se vea más alto que el gato. Lo mismo pasa con las vocales cerradas. Necesitan una ayuda, o sea, algo así como un banco, por decirlo así, o sea, en este caso una tilde, ¿no? Una tilde para que se vean o para que queden más altos o altas que las abiertas. Entonces, entonces por esa razón se le pone la tilde, para que se rompa lo que es común, o sea, ¿qué es lo común? Que la abierta sea más alta o fuerte que la cerrada, ¿no? Eso es lo común. Entonces, para romper regla, esa regla común, entonces por esa razón le ponemos la tilde a la I, o sea, a la abierta, a la cerrada, perdón, ya me confundo, a la vocal cerrada. Por esa razón le ponemos la tilde, para indicar que esa vocal cerrada, en este caso, no, bueno, esa es la más fuerte, la más alta, y no como comúnmente sería, ¿no? Que la abierta. No, es medio, me enredé un poco, pero no sé si se entendió. Entonces, es más que nada por eso. O sea, por decir, si tengo acá, por ejemplo, como maíz, por ejemplo. Maíz, si nosotros lo separamos en sílabas, tiene dos, ¿no? Maíz. Y según la regla de las reglas que habíamos visto, no debería llevar tilde, ¿no? Porque pues sería una palabra aguda y termina con Z. Pero como está formando un hiato y tiene una vocal abierta que es la A y una cerrada que es la I, y la I es la que suena más fuerte, entonces por esa razón se le pone la tilde. Y lo mismo pasa con otras palabras, como por ejemplo, que digamos, no sé, uy, por ejemplo.
No, uy, no. No, por ejemplo, a ver, Sofía, no. Oía, ándale, oía, ¿sí? Oía, también lo mismo pasa con esa palabra, oía. Sería oía, ¿no? Oía. O sea, tiene 3 sílabas. Oía, ¿no? Y entonces, en este caso, pues, o sea, está pasando lo mismo que maíz. Aquí tenemos un yato. Aquí no, entonces no vamos a irnos por las reglas de agudas, graves y truflas, sino simplemente vamos a decir, pues aquí tenemos un yato y pues tenemos una vocal abierta que es la O y una cerrada que es la I. Y aquí en este caso la I, que es la cerrada, es la más fuerte. Entonces, como la I, que es la cerrada, suena más fuerte, entonces le tengo que poner, le tengo que dar una ayuda, por decirlo así, ¿no? O sea, le tengo que poner ese banquito o esa mesa, por decirlo así, para que sea más alta que la O, que es abierta. ¿Y qué banco o qué mesa le pongo? Pues la tilde. Entonces le doy una ayuda a la I, poniéndole una tilde, que esa tilde vendría equivaliendo a un banco o mesa, ¿no? Para que así vea más alta que la O. Porque la O de por sí es más alta, porque es abierta. Ahora la I es cerrada, entonces normalmente sería más débil. Normalmente la I sería más débil porque es una vocal abierta. Entonces, para que en este caso no sea así, sino que la I sea la más fuerte, entonces por eso tengo que ponerle la tilde. ¿Ya? Aunque yo rompa las reglas de agudas, graves y truflas, ¿no? No importa. Entonces, aunque yo rompa esas reglas, pero yo le pongo. Entonces, y así con otras palabras, como María, como Sofía, como, bueno, caída, ¿no? Caída también. Caída, oída, bueno, oía, bueno, todas esas palabras así, donde, donde se forme un yato y haya una vocal abierta, una cerrada, y la cerrada sea la más fuerte. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si en un yato tengo dos vocales, por ejemplo, cerradas? Pues en ese caso, sí voy a seguir las reglas, las agudas que a veces trufas. ¿Sí? En ese caso, sí. Por ejemplo, si yo tengo la palabra teatro, teatro. Si nos damos cuenta, aquí se está formando un hiato, ¿no? Teatro. Entonces, se está formando un hiato y tengo dos vocales abiertas. Porque habíamos dicho, acuérdense, habíamos dicho que las abiertas son la A, la E y la O. Y las cerradas son la U y la I. Entonces, por lo tanto, aquí tengo una E y una A. Entonces, las dos serían abiertas. Las dos son abiertas. Entonces, la A, la E y la O son las abiertas. Y la I y la U son las cerradas. Por lo tanto, aquí como tengo E y A, pues yo digo que tengo dos abiertas. Entonces, ¿aquí qué voy a hacer? Pues aquí simplemente voy a seguir las reglas de agudas de veces. Aquí sí voy a seguir esas reglas. Entonces, pues digo, pues esta palabra tiene 3 sílabas, teatro, ¿no? Y entonces, ¿cuál es la que suena más fuerte? Pues la A, ¿no? Teatro. Entonces la A suena más fuerte y en este caso sí voy a seguir la regla de las agudas graves y truflas. Bueno, en especial de la grave, ¿no? De la grave, porque en el caso como pues la penúltima es la que suena más fuerte, o sea, la A, que viene siendo la penúltima sílaba, entonces sería una grave. Y como la palabra termina con O, pues en ese caso no le voy a poner tilde.
Entonces, cuando tenga dos vocales abiertas, sí voy a seguir la regla de las agudas graves. Ahí sí. Pero cuando tenga una abierta y una cerrada, y la más fuerte sea la cerrada, ahí no. ¿Y qué pasa si yo tengo dos vocales abiertas? Perdón, cerradas. Pues en ese caso también sí voy a... En ese caso, sí, sí seguiría también la regla de las agudas graves. Bueno, entonces, ya. Entonces aquí tengo otro podría ser, por ejemplo, que diga, ah, por ejemplo, aéreo, ae- aéreo, aéreo. Bueno, aéreo, ¿no? Ujú. Entonces aquí así se divide en sílabas la palabra aéreo, ¿no? Aéreo, aéreo, aéreo. Entonces, aquí sí voy a seguir las reglas. Bueno, y aquí si me fijo, de hecho tengo dos yatos, ¿no? Tengo dos yatos aquí. La E y la E forman un yato, y la E y la O también forman un yato. Entonces, a ver, la A y la E serían dos vocales abiertas, y la E y la O también serían dos vocales abiertas. Entonces aquí no tengo cerradas, solamente tengo abiertas. Y de hecho los dos yatos que se forman son de dos vocales abiertas. Entonces aquí sí voy a también seguir las reglas de las agudas graves y esdrújulas. Entonces, este, digo, pues la E es la que suena más fuerte, ¿no? A, E, reo. Entonces, y si dividimos, y si contamos, sería la O sería la última, la E sería la penúltima y la E sería la antepenúltima. O sea que aquí tendría una esdrújula, ¿no? Y dijimos que todas las esdrújulas llevan tilde. Entonces, por lo tanto, aquí sí le voy a poner tilde. ¿Y por qué le voy a poner tilde? Porque se trata de una esdrújula, ¿sí? Entonces, básicamente, siempre voy a seguir las reglas de las agudas graves esdrújulas. En el único caso que no lo voy a seguir es cuando se forme un yato y en ese yato haya una vocal abierta y cerrada y la cerrada sea la más fuerte. Solo en ese caso. Solo en ese caso no voy a seguir la regla. Pero en todos los demás casos, sí se sigue la regla. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay otro caso que quisiera notar, por ejemplo, eh, cuando tenemos dos vocales abiertas, sí, perdón, cerradas. eh, o sea, U, U, U e I juntas, ¿no? Se considera, aunque al pronunciar podría parecernos, ¿no? Que suenan separadas, pero al escribir en sílaba, las vamos a poner juntas. Entonces, cuando tenemos dos vocales, anótalo ya en su libreta. Cuando tengamos dos vocales cerradas, o sea, la U y la I juntas, ¿no? Entonces, eh, aunque aparentemente suenen separadas, se van a considerar parte de la misma sílaba. Por lo tanto, estas dos siempre van a formar diptongos. Y entonces, en este caso, también vamos a seguir. Por cierto, en todos los diptongos seguimos la regla de las agudas cabezas. ¿Sí? En todos. Entonces, en este caso, en la U y la I juntas, siempre se van a considerar diptongos. Aunque aparentemente suenen separadas, pero
siempre se van a considerar diptongos. Entonces, si yo digo, por ejemplo, una palabra como huir, al pronunciar como que suenan separadas, ¿no? Como que la U y la I suenan separadas. Sin embargo, se consideran en la misma sílaba. Entonces, huir se consideraría monosílabo. Huir se considera monosílabo. Aunque al pronunciar como que la U y la U se cortan, pero como son dos vocales cerradas, entonces no, se consideran parte de la misma sílaba. Entonces, por eso digo, cuando haya dos vocales cerradas juntas, en dos vocales cerradas juntas, las vamos a escribir acá, ¿no? En dos vocales cerradas juntas. Acuérdense que las cerradas son la I y la U, ¿no? Esas son las cerradas. Entonces, cuando esas dos se juntan, la I y la U, o viceversa, ¿no? La U y la I, entonces, aunque aparentemente suenen separadas, aunque al pronunciar, ¿no? Parezcan separadas, al escribirlas se pondrán en la misma sílaba. Entonces, huir, al pronunciarlo, como que suenan separadas la U y la I, perdón, la U y la I. Sin embargo, por esta regla, que decimos que si tenemos dos vocales cerradas juntas, se van a considerar parte de la misma sílaba, aunque al pronunciarlas suenen como que separadas, pero al escribirlas se van a poner en la misma sílaba. Entonces, no vamos a hacer esto. No, eso está incorrecto. Lo correcto es juntarlas. Eso sí está correcto. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que huir viene siendo una palabra monosílaba. O sea, que solamente tiene una sílaba. Huir es un monosílabo. ¿Sí? Esto quiere decir que huir es un monosílabo. ¿Y qué es eso de monosílabo? Pues una palabra que solamente tiene una sílaba. O sea, monosílabo. Monosílabo. ¿Sí? Entonces, huir es un monosílabo. Aunque, como que al pronunciar, como que se separa como que la U y la I, pero al escribir se van a poner juntas. Y así en otras palabras, por ejemplo, si decimos incluido o incluir, incluido. En cualquier palabra que haya una U y una I juntas, estas no se van a considerar parte de un diptongo, sino se van a considerar parte de un hiato, sino se van a considerar parte de un diptongo. Entonces, aunque al pronunciarlas suenen separadas, pero al escribirlas se van a poner juntas. O sea que van a formar un diptongo. Realmente van a formar diptongo. Entonces, es lo que va a suceder.
Entonces acá, por ejemplo, incluir se va a separar de esta forma. Incluir, o sea que nada más va a tener dos sílabas. Incluido, así. Entonces, incluir tendría además dos sílabas. Incluido tendría tres. Incluido, incluido, ¿no? Entonces, al pronunciar como que se separan, pero al escribirlas, las vamos a poner en la misma sílaba. En la misma sílaba las vamos a poner. Y entonces van a formar, como dije hace rato, un diptongo. Como están en la misma sílaba, formarían un diptongo. Y al formar un diptongo, ¿qué quiere decir eso? Pues que vamos a tener que seguir las reglas de las agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. ¿Sí? Porque dijimos que en todos los diptongos tenemos que seguir esas reglas. De hecho, en los hiatos, igual. En la mayoría de los hiatos seguimos también las reglas de las agudas, graves, esdrújulas, sobresdrújulas. Solamente dijimos que en un caso en particular no vamos a seguir esa regla. Cuando haya dos vocales juntas y una sea abierta, otra cerrada, y la cerrada sea la más fuerte. Solo en ese caso no vamos a seguir esa regla. Pero en todos los demás casos, sí, la vamos a seguir. Y acá, pues como se trata de un diptongo, pues por obviamente sí vamos a seguir la regla de las agudas, graves, esdrújulas. Entonces, ¿qué es lo que va a definir si le vamos a poner tilde o no? Pues eso, esas reglas. Entonces, por ejemplo, en este caso, incluir. Incluir va a llevar tilde, pues tenemos que ver. Al tratarse de un diptongo, entonces decir, pues incluir, pues sería una sola sílaba. Y esa sería la más fuerte, ¿no? Entonces sería la última. La última sería la más fuerte, que sería cluir, ¿no? Y entonces se va a considerar aguda. Y en las agudas, como dijimos, necesitan terminar con N, S o vocal para que puedan llevar tilde. Y en este caso está terminando con R. Entonces, ¿creen que debe llevar la tilde? Si termina con R, pues no, no. No, no debe llevar. Ahora, ¿qué pasa con incluido? Pues lo mismo. Se trata también de un diptongo porque la U y la I están en la misma sílaba. Aunque al pronunciarlas, como dije, suenan separados, pero se van a poner en la misma sílaba. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que aquí tenemos una palabra grave, ¿no? Vamos a tener una palabra grave porque la sílaba clui es la que va a sonar más fuerte, que es la penúltima, ¿no? Y siguiendo la regla de las graves, bueno, esta palabra termina con o es una vocal. Entonces, según la regla de las graves, no debe llevar tilde, ¿no es cierto? Porque para que lleve tilde, dijimos que en el caso de las graves, no deben terminar con N, ni con S, ni con vocal. Y en este caso está terminando con una O, que es una vocal. Por esa razón es que no debe llevar. Entonces ya, ya, ya. Entonces, ya. Ahora, entonces, ¿cómo dividirían ustedes este? Ahora, ¿cómo dividirían ustedes las siguientes palabras? Por ejemplo, si yo quiero separar en sílabas la palabra, mm, a ver,
Tío, no, no, no. Uy, juicio. No, podría ser juicio, juicio. Ajá. Bueno, podría ser, ¿no? Juicio. La palabra juicio, por ejemplo, o la palabra, a ver, a ver, algo que lleve u e i juntas. Mm, incluir, 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 a ver. Ay, no sé con una palabra ahorita. Vamos a ver si encuentro una por aquí. Ah, bueno, dice ruina, circuito, ruido, ¿no? Atribuir, ándale, sí. Atribuir también podría ser otra. Atribuir. Ahí está. Vamos a poner una más. A ver, una de acá que decía, que dije, que usa juicio, pues, atribuir. mm, ruina, puede ser, sí. Altruismo, también puede ser altruismo. Altruismo, una más, una más. Ah, ruido, ruido, ruido. Ahí está. A ver, separen en sílabas estas palabras, ¿cómo quedarían? Por ejemplo, si separamos esta de acá, con unas opciones, por ejemplo. Ay, a ver, ¿cuál sería la separación correcta de juicio, por ejemplo? ¿La A o la B? Ándale, la B, ¿no? Entonces, entonces esta es un juicio, es un, sí, la- ¿qué sería entonces juicio? ¿Un monosílabo o un bisílabo? Bueno, podríamos poner una opción más, como trisílabo. No, pues vemos que tiene dos, ¿no? Y acuérdense que esto se basa en griego. En griego, uno se dice mono, dos se dice bi o bis, y tres se dice tri, cuatro se dice tetra. Bueno, entonces en este caso, pues como vemos que tiene dos sílabas, entonces en griego diríamos bi.
bi o bis, ¿no? O sea que sería bisílabo. ¿Eh? Muy bien. Ahora, ¿cómo quedaría entonces esto? Pues ya lo dividimos, ¿no? Quedaría así, juicio. Es un bisílabo. Ahora, la pregunta sería, ¿le vamos a poner tilde o no? O sea, sería así. ¿Cuál de esas tres sería correcta? ¿Se le pone tilde o no? No se le pone, dice. No, ¿por qué? Porque aquí tenemos que seguir la regla de las agudas, graves y esdrújulas y sobreesdrújulas. En ese caso, pues particularmente de la grave, ¿no? Porque juicio, hui es la más fuerte. Y como termina con o, entonces, según la regla de las graves, no debe llevar tilde, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta palabra, pues no lleva. Ahora, la siguiente, atribuir. ¿Cómo, a ver, cómo se quedaría separado atribuir? A ver, lo pueden separar acá. Separen atribuir. Separen en sílabas. ¿Cómo quedaría? Acuérdense lo que les dije, que cuando tenemos dos vocales cerradas, aunque suenen separadas, ¿qué pasa? Se van a poner, ¿cómo? Entonces, ¿cómo quedaría, por ejemplo, esto? Así. Ay, ándale, correcto. Muy bien, porque precisamente aquí tenemos dos cerradas, ¿no? Tenemos la U y la I, que son dos vocales cerradas. Entonces dijimos que aunque suenen separadas, porque sí hay como que una pequeña separación, ¿no? Atribuir. Sin embargo, como son dos vocales abiertas, no se separan. Se ponen juntas en la misma sílaba. O sea que aquí, o sea que cuando hay dos vocales juntas, o sea, dos vocales cerradas juntas, no se van a formar hiatos. Siempre van a ser diptongos. Y por lo tanto, siempre vamos a tener que obedecer las reglas de las agudas, graves y sobresdrujas. Entonces, ¿está bien? Sí, así se separa. Entonces, aquí nada más tendríamos tres sílabas, ¿no? Ahora, ¿cuál es la más fuerte? ¿Cuál es la sílaba más fuerte? ¿La A? ¿La tri o la bui? ¿Es atribuir o atribuir? Entonces, ¿cuáles de esas tres suena más fuerte? ¿Atribuir? No, ¿verdad? Atribuir tampoco. Atribuir. Anda, la última. O sea que es una palabra, ¿qué? ¿Cómo se llama?
¿O no es la última? ¿Cómo se llama? Ándale, aguda. Y como ya dijimos varias veces, las agudas necesitan terminar con N, ¿no? N. ¿Qué más? Ajá, S, O, A, I, O, U, ¿no? O sea, vocales, ¿no? Entonces, N, S o cualquier vocal, ¿no? En este caso, pues, vemos que termina con una R, ¿no? Entonces, ¿la R es vocal? Pues no, no. La R no es vocal. Y tampoco es, obviamente, no es N ni S. Entonces, por lo tanto, según la regla, no debería llevar, más bien, sí, también, no debería llevar tilde. Entonces, por lo tanto, no se le pone. Entonces, siguiendo esa regla de las agudas, no le vamos a. Entonces, así se queda. ¿Y qué pasa con la siguiente palabra? Altruismo. Lo mismo, ¿no? Tenemos dos vocales cerradas juntas. Por lo tanto, esas dos vocales juntas las vamos a poner en la misma sílaba, ¿no? O sea que esto va a quedar así. Altruismo, ¿no? Aunque al pronunciarse suena como que separado, ¿no? Altruismo, pero bueno. Entonces, lo mismo va a pasar que hace rato. Van a ser 3 sílabas nada más. Y la más fuerte, pues está en la truis, ¿no? O sea, la penúltima. La truis sería la más fuerte y es la penúltima. Entonces, ¿qué sería? ¿Qué? ¿Qué sería entonces? Si la truis es la más fuerte, ¿de qué estamos aquí? ¿Qué tenemos aquí? Una palabra que. Esta es una palabra que. ¿Cómo se le llama cuando la penúltima es la más fuerte? Grave. Y aquí las graves son al revés de las agudas, ¿no? No deben terminar con N, ni con S, ni con vocal para que identifiquen. Entonces, aquí vemos que esta palabra está terminando con una O. Y la O que es, pues es una vocal, ¿no? La O es una vocal. Entonces, por lo tanto, no va a llevar tilde. No lleva tilde. Entonces, la siguiente, ruido, ruido, va a tener 2 sílabas, ¿no? Y la RUI es la más fuerte, o sea que va a ser grave también. Y la más fuerte, o sea, la regla dice que no debe llevar NS ni vocal. Y acá está terminando con una vocal, que es la O. Por lo tanto, no va a llevar tilde. Bien. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo, por ejemplo, la palabra, mm, por ejemplo esta, cuídate. ¿Cómo vamos a separar esta palabra en sílabas? Y luego, ¿lleva o no lleva tilde? Y si es que lleva, ¿dónde se pone? Bueno, pero vamos a separar en sílabas. Cuy, date. Ujú.
Como dijimos, cuando tengamos dos vocales cerradas, no lo vamos a poner en forma de hiato, sino en forma de diptongo, ¿no? Entonces, esta palabra solamente va a tener 3 sílabas. Ahora, la duda es dónde le... Bueno, primero si es que lleva tilde y si es que lleva dónde se la vamos a poner, en la U o en la I. Bueno, primero vamos a ver. Esta sería la T sería última, ¿no? La DA sería la penúltima y la CUI sería la antepenúltima. Y si nos damos cuenta, en esta sílaba CUI es donde está la parte, o sea, ahí está el sonido más fuerte. Entonces, por lo tanto, aquí tendremos una esdrújula, ¿no? Aquí tendríamos una esdrújula. Y habíamos dicho que las esdrújulas siempre van a invertirle. Entonces, ya sabemos que es una esdrújula, por lo tanto, con eso ya tenemos o sea, la certeza de que sí de invertirle, ¿no? Pero la pregunta va a ser, ¿dónde le ponemos la tilde? ¿Sobre la U y la I? Bueno, la regla dice que, bueno, en este caso tenemos dos, ¿cómo se llama? Dos cerradas. Entonces aquí ya no podríamos aplicar eso del gato y del perro, ¿no? Lo que les habíamos mostrado ayer. No, porque pues aquí tendríamos básicamente dos ratones. Aquí tendríamos dos ratones. Entonces, pues ¿a qué ratón le vamos a poner el tilde? Pues aquí ya no... Aquí simplemente es cuestión de regla. Pues la regla nos dice que cuando tengamos dos vocales abiertas, cerradas, perdón, cerradas, no abiertas, cerradas, y haya necesidad de poner la tilde. Esta tilde se va a poner sobre la última, ¿sí? Sobre la última cerrada. Vamos a poner la tilde. Entonces, en este caso, cuídate, como la I sería o sea, tenemos dos cerradas, ¿no? U, I e I son las cerradas, son dos cerradas. Y entonces la I es la última cerrada que forma esta palabra, o esta sílaba de cuy. Entonces, por lo tanto, la tilde va a recaer en la I, ¿sí? Entonces, que esto va a escribirse así. Así se va a escribir. Cuy, la T. Entonces, la tilde va a recaer en la I. Y así va a pasar con todas las demás palabras que tengan dos vocales abiertas, cerradas, que tengan dos vocales cerradas, juntas, y que sí haya necesidad de poner la tilde. Ya sea porque sea una esdrújula o porque sea una grave que termina con una vocal, mejor dicho, que no termina con vocal ni con N ni S, o porque sea una aguda que sí termine con N y es vocal, ¿no? Entonces, entonces, en esos casos, cuando haya necesidad de poner esa tilde, entonces vamos a hacer eso. La tilde se la vamos a poner en la última de las cerradas. Entonces, vamos a ponerlo aquí. Cuando haya necesidad de poner la tilde, ¿y por qué va a haber esa necesidad? Porque lo dice por la regla, ¿no? O sea, por la regla de las agudas graves esdrújulas sobre esdrújulas. Entonces, si se trata de una esdrújula, pues obviamente, o una sobreesdrújula, pues obviamente sabemos que de ley debemos poner la tilde, ¿no? O si se trata de una grave que no termine con N, S o vocal. O que sea una aguda que sí termine con N o vocal, ¿no? Entonces, en esos casos va a haber necesidad de poner la tilde. ¿Y dónde lo vamos a poner? Pues como dijimos hace rato, en la última. Entonces, con la de tilde la pondremos en la última cerrada, vocal cerrada. Entonces tenemos dos vocales cerradas
Entonces, la tilde se la vamos a poner en la última vocal cerrada. Y así pasa con cualquier otra palabra, porque digamos, cuídate, no sé, no se me ocurre algo, una palabra más, pero todas las palabras que van a llevar, que lleven tilde. Entonces, así va a ser. A ver, bueno, si piensan en unas palabras, por ejemplo, a ver, no me acuerdo ni una. A ver, traten de pensar ustedes en una palabra donde haya una U e I juntas y sí haya necesidad o sea, se trata de una sobresdúcula o esdrúcula. O incluso puede ser aguda o grave, pero que cumpla las reglas, ¿no? Si es aguda, que termine con N su vocal. Y si es grave, que no termine con N, ni S ni vocal, ¿no? Entonces piensa en alguna palabra así. Entonces, estoy pensando, tratando de empezar en una, vamos a ver. Mm, Ay, no se me acuerdo ninguna. A ver, mm, a ver, vamos a ver. Ándale, por ejemplo, ya chequé aquí. Por ejemplo, si decimos construir, a ver, dígame, ¿cómo se debería escribir construir? ¿Debería llevar tilde o no? O sea, ¿sería así o así? Sí, a ver, primero, dividir en sílabas, ¿no? Entonces, primero, como dijimos, hay dos vocales cerradas, no ponemos ya. Siempre vamos a poner diptongo, ¿no? Aunque suenen separadas, pero siempre va a ser diptongo. O sea, siempre van a estar en la misma sílaba. Entonces, por lo tanto, esto solamente va a tener dos sílabas, no tres. Ahora, ¿dónde estaría la sílaba más fuerte? Ajá, o sea, en la trui, ¿no? La última. En la sílaba trui está el sonido más fuerte. O sea, que es una palabra que aguda, ¿no? Y termina con i. Entonces, según las reglas, ¿qué pasa? ¿Se le pone o no se le pone tilde? Si es aguda, porque es la última, trui es la última, y termina con i. Entonces, ¿le ponemos o no?
No. A ver, ¿qué decía las reglas de las agudas? ¿Con qué letras debe terminar para que se le ponga? Dijimos con N, ¿qué más? Ándale. ¿Y la I no es una vocal? Entonces sí, ¿no? Sí se le pone. Entonces en este caso sí le vamos a poner porque esta, ¿cómo se dice? Ese diptongo de entra en la última sílaba. Y además es la sílaba tónica. Y entonces, y pues termina con I. Y la I es una vocal. Entonces en este caso sí le vamos a poner tilde. ¿Sí? En este caso sí. ¿Y dónde le vamos a poner la tilde? Ah, bueno, sí, ya. Ay, ya lo puse. No importa. Ya lo puse, pero bueno. Vamos a suponer que no le había puesto. ¿Dónde? Vamos a suponer que no le había puesto. Les vamos a borrar. Ya lo puse, pero bueno. No importa. Pero vamos a suponer que no le había puesto. Entonces, vamos a poner estas opciones. Se pondría así o se pondría así. O sea, ya sabemos que sí lleva tilde, ¿no? Pero ahora la pregunta es, ¿dónde le ponemos la tilde? ¿Se la ponemos en la U o se la ponemos en la E? ¿Qué decía la regla que dijimos hace rato? ¿En dónde se lo va a poner? En la última, dijimos, ¿no? En la última vocal cerrada. O sea, que si tenemos una I, una U y una I, ¿cuál es la última cerrada? Aquí, en esa palabra. Pues la I, ¿no? Entonces, la última vocal cerrada, ahí le vamos a poner la tilde. En este caso, pues la I es la última vocal cerrada. Por lo tanto, ahí le vamos a poner la tilde. ¿Sí? Entonces, ajá, entonces, bueno, sí, como había puesto entonces, así quedaría. Entonces quedaría así. Aquí dice otra palabra, por ejemplo, eh, jesuítico. O jesuita, ¿no? Jesuita, por ejemplo, jesuita. Jesuita. A ver, vamos a separar, por ejemplo, jesuita. Jesús y jesuito. Jesuitico, ¿no? Entonces, así quedarían estas dos. Jesuita y jesuítico, ¿no? Ahora, en jesuita le vamos a poner tilde. Y en jesuítico le ponemos tilde. Jesuita y le ponemos tilde o no. Acuérdense, no, nunca se pone diptongo, hiato. Siempre le vamos a poner diptongo. Sea que suenen juntos o separados, las vocales abiertas, cerradas, perdón. Las vocales abiertas, ya sea que suenen separadas o juntas, siempre lo vamos a poner como diptongo. Entonces,
Por lo tanto, ya, pues ya lo puse, ¿no? O sea, solo serían 3 sílabas de jesuita y de jesuítico serían 4. Entonces, ¿jesuita lleva o no? Jesuita. ¿Dónde está lo más fuerte? En la sui, ¿no? En la sui está lo más fuerte. Entonces, ¿qué es eso? Es una palabra grave, ¿no? Es grave. Ahora, termina esta palabra jesuita con qué letra. ¿Con qué letra termina jesuita? Con la A, ¿no? ¿Y qué dice la regla de las graves? ¿Qué necesita suceder para que una palabra grave lleve tilde? Por ejemplo, aquí, esta palabra que termina con A, ¿se debe llevar tilde? ¿Qué dice la regla? Mm, bueno, sí, pero hay que seguir la regla de la aguda grave en duplas. La grave, ¿con qué necesita tener una palabra grave? ¿Qué condición necesita cumplir una palabra grave para que lleve tilde? La aguda ya dijimos, ¿no? Necesita terminar con qué? Ya lo dijeron. Con N, con S vocal, ¿no? Las agudas. Ahora, las graves, ¿qué pasa con las graves? ¿Cuál es la condición para que una palabra grave lleve tilde? ¿Cuál es la condición? Acuérdense que era al revés. La grave es aguda y la grave son al revés. Ándale. O sea que si la aguda debe terminar con N, S o vocal, la grave no debe terminar con ninguna de esas letras. Ni con N, ni con S, y tampoco vocal, ¿no?
Entonces, ¿y qué pasa aquí? Jesuita, ya dijimos, ya lo puse aquí, ya lo escribí, que es una palabra grave, ¿no? Ahora, ¿con qué letra termina esa palabra jesuita? ¿Con qué letra termina jesuita? Ándale. ¿Y A es una? ¿Qué? Ándale. Entonces, ¿debe llevar entonces tilde o no? No, no debe llevar. Porque como es grave, y como dijimos, las graves al revés que las agudas, ¿no? Porque las agudas sí deben terminar con N eso vocal, pero las graves al revés no deben terminar con esas letras. Entonces, en este caso, jesuita está terminando con una A, que es una vocal. Entonces, por lo tanto, como es grave, no debería terminar con esas letras para que lleve tilde. Entonces, por lo tanto, aquí no se lo va a poner. Entonces, que dice que jesuita no lleva tilde. Entonces, lo correcto sería sin tilde. Entonces, lo dejamos así, ¿no? Lo dejamos así, sin tilde. Porque no cumple la regla, o sea, la condición, mejor dicho, no cumple la condición que pone la grave para que sí se le ponga tilde, ¿no? Entonces, por lo tanto, no lleva tilde. Ahora, la otra palabra, jesuítico, ya lo había dividido aquí en sílabas. Jesuítico. ¿Qué pasa con esa palabra jesuítico? ¿Se le debe poner tilde? Primero que nada, ¿qué es? ¿Es aguda, es grave, es esdrújula, sobresdrújula? ¿Qué es? Jesuítico. ¿Dónde está lo más fuerte? ¿En la G, en la SUI, en la T o en la CO? Ándale. Y si vamos al orden, la CO sería ¿qué? La última, ¿no? La última sílaba. La T sería la penúltima y la SUI entonces sería ¿qué? CO la última, T la penúltima y SUI ¿qué sería? La, ¿cómo se le llama a la que está a la que sigue después de la, bueno, antes de la última? Ándale, esa es esdrújula. ¿Y qué habíamos dicho de las esdrújulas? ¿Necesitan terminar con cierta letra para que lleven tilde? No, ¿verdad? Siempre llevan tilde. Entonces esta palabra sí debe llevar porque es una esdrújula. Ahora el detalle es dónde le pongo la tilde, la tilde. ¿Se la pongo en la U o se la pongo en la I? O sea, ya sé que sí debe llevar, ¿no? Pero ahora, ¿dónde se la pongo? ¿En la U o en la I? En la I, porque habíamos dicho que se le va, cuando sí tenga que llevar tilde, se le va a poner en la última vocal cerrada. Entonces, en este caso tengo U e I. La primera vocal cerrada es la U. Y la segunda vocal cerrada y la última, pues es la I, ¿no? Entonces, en esa vocal le vamos a poner la tilde. Entonces, jesuítico sí lleva, pero jesuita no.
Entonces, jesuita sí lleva tilde. Mejor dicho, jesuita no lleva tilde, pero jesuítico sí lleva. Jesuítico sí lleva. ¿Por qué? Porque jesuita es una palabra grave y termina con A. Y jesuítico es una palabra esdrújula. O sea, es una palabra esdrújula. Entonces, por esa razón es que una sí lleva, mejor dicho, una no lleva y la otra sí. Entonces ya, quedó claro. Entonces sí, ya. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a ver la regla de... Perdón, ahorita vamos sí, bueno, sí, regla también, pero de los signos de puntuación. Bueno, este... ¿Qué son los signos de puntuación? Bueno, hay varios, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el punto, la coma, punto y coma. ¿Para qué sirven estos signos? Bueno, ¿qué pasa si, vamos a decir, en una calle ajá, vamos a decir, o una ciudad, vamos a decir, ¿no? Una ciudad completa o sola o en cierta calle, ¿no? Por ejemplo, no hubiera, por ejemplo, semáforos o, o ¿cómo se llama esto? O esos, ¿cómo se llama esto? Los letreros esos que ponen. Ajá, las señales de tránsito. Ajá, señales de tránsito en general, ya sea semáforos o los letreros, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría si no hubiera nada de eso? Eh, Podrían transitar, o sea, el tránsito circularía bien o qué pasaría? ¿Qué creen que pasaría si no hubiera señales de tránsito o semáforos en las calles? ¿Cómo sería posible, por ejemplo, viajar? Todos manejan como locos. O sea, a, a la velocidad que quieran y como quieran. ¿Qué pasaría? Pues sería terrible, ¿no? Sería terrible porque, pues si ahora, ¿no? Aún ahora que hay esas señales, tránsito, semáforos, suceden muchos accidentes, ¿no es cierto? Y si no hubiera, peor, ¿no? Entonces, son importantes que existan. Es muy importante porque, pues, establecen límites, ¿no? Por ejemplo, estoy manejando y pues ya sé que me debo detener y entonces, y eso permite que pues otras personas puedan avanzar, ¿no? Y luego y pues se pueden evitar accidentes porque no todos avanzan al mismo tiempo, ¿no? En cambio, si no hubiera estas cosas, pues todos avanzarían al mismo tiempo y pues, ¿no? Se vuelve un caos y, o sea,
Terrible, ¿no? Entonces, imagínate, un motociclista está avanzando y luego un automovilista también. ¿No? Cuando vea, ¿no? Se produce un choque, ¿no? Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque lo mismo pasa con la, vamos a decir, con la oratoria. ¿Qué es la oratoria? Bueno, la oratoria pues tiene que ver con, más que nada, con usar uso de la, de las palabras de forma oral, ¿no? O sea, leer, más bueno, en parte, ¿no? O sea, no necesariamente leer, pero en parte vamos a decir que sería leer, ¿no? Entonces, pero vamos a enfocarnos en eso, ¿no? En la lectura. Entonces, parte de la oratoria es la lectura. Entonces, ¿qué pasaría en la lectura si fuera como esa calle que no tiene reglas? O sea, todos avanzan a lo loco, como me da la gana, pues, pues como dijimos, ¿no? Van a pasar muchos accidentes. O sea, va a ser un caos, ¿no? O sea, un relajo, como decimos, ¿no? Un desastre. Y no pasaría lo mismo en la lectura, si no hubiera reglas. ¿Qué creen? Podría pasar lo mismo en la lectura si no hubiera reglas. ¿Sí o no? Sí, ¿no? Entonces, por eso es importante que también en la lectura, bueno, por la oratoria en general, ¿no? Haya reglas. Y entonces por eso se crearon los signos de puntuación, para que así, pues así como en el tránsito, ¿no? Pues haya esos pequeños límites, ¿no? Y entonces así, pues, todos marchan bien. No todos al mismo tiempo y a lo loco, ¿no? Ya como debe ser, ¿no? Entonces, y por ejemplo, así como ¿no? Por ejemplo, en el tránsito hay que lo que el semáforo que me indica, o sea, que está, por ejemplo, cuando se ponen de color rojo, me indica que debo, ¿no? Parar. En la lectura también, cuando vemos, por ejemplo, ciertos signos de puntuación, significa igual ciertas pausas. Por ejemplo, un punto significa que debo pausar por completo. O sea, debo detenerme, ¿no? Completamente. Hagan de cuenta que me viene haciendo ¿cómo se llama? Como el foco rojo del semáforo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ponerlo acá. Vamos a poner acá un dibujo. Ahí está. Entonces vamos a poner acá un semáforo, por ejemplo, ¿no? Está el color rojo, ese color rojo, verde y naranja, ¿no? Verde y naranja. Bueno, ahí está, más o menos quedaría el semáforo. Entonces, como saben, pues el verde quiere decir que puedes avanzar, ¿no? El rojo es el que te indica que pues pares, ¿no? Que te detengas. En la lectura, entonces, haz en cuenta que el foco rojo del semáforo equivale al punto. Este foco rojo vendría siendo un equivalente al punto. O sea que cada vez que veamos un punto en algún texto, quiere decir que ahí debemos detenernos. ¿Sí?
no, o sea, ese punto no está de adorno, ¿no? Ese punto no está de adorno. No es allá una mancha o algo, ¿no? Que esté puesto nada más, no. Está para algo, ¿no? Tiene una función. Este, nos está indicando que aquí debes parar, debes pausar, debes detener, ¿no? Así como el foco rojo del semáforo. Entonces, este, ahora, cuando no veamos nada, ningún signo, entonces quiere decir que ahí vendría siendo como el foco verde, ¿no? O sea, no ves nada, está pues despejado el camino. Entonces, pues tú puedes avanzar, ¿no? Libremente. También lo podemos interpretar como, dame cuenta que el punto eh, vendría siendo también como una piedra. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si tú estás avanzando? Bueno, estás manejando bicicleta y ves una roca allá eh, en tu camino. ¿Vas a avanzar? ¿Vas a seguir avanzando? Sería lógico o prudente que sigas avanzando si ves allá que hay una tremenda roca en la carretera. Pues no, ¿no? Si sigues avanzando, te vas a dar, o sea, va a pasar algo, ¿no? Se va a hacer un accidente. Entonces, lo mismo debería suceder en la lectura. Si vemos un punto, pues no deberías seguir avanzando. Deberías detenerte. Ahora, una coma, hagan de cuenta que es como una piedra igual, pero así pequeñita. O sea, un punto sería como que una roca, ¿no? O sea, una piedra así muy grande, ¿no? Y una coma sería como una piedra pequeñita, ¿no? Entonces, con una piedra pequeñita, por ejemplo, sí podrías seguir avanzando, sí seguiría, lo estás haciendo en bicicleta, ¿no? Sí podrías seguir pedaleando. Obviamente con cuidadito, ¿no? O sea, obviamente tienes que parar hasta cierto punto, ¿no? No puedes ir con una tremenda velocidad, no. Tendrías que hasta cierto punto detenerte. Entonces, detenerte, o sea, como reducir tu velocidad, ¿no? Y entonces, ya pero después ya puedes seguir avanzando, ¿no? Entonces, reduces tu velocidad, pero hasta cierto punto sigues avanzando, ¿no? Entonces, una pequeña pausa vas a hacer. Y entonces ya después sí, ¿no? A un cambio, cuando veas una roca, ¿no? Una roca ahí de plano tienes que detenerte, ¿no? Completamente. Ahí de plano. Ya así de plano ya no puedes seguir avanzando. Entonces, entonces entiéndalo de esa forma, ¿no? Una coma sería como una piedrecita ya, o no sé, o un pedazo, no sé, un pedazo de madera, vamos a decir que no esté puntiagudo, no sé, un pedazo de madera así, eh, liso, ¿no? Liso, horizontal. Entonces sí podrías hasta cierto punto seguir manejando. Obviamente tienes que detenerte, ¿no? Tantito. Pero, sí, este, pero no tienes que pausar completamente. O sea, puedes seguir medio avanzando. Entonces, en la roca no, ahí sí de plano tendrías que detener. Entonces, en el punto tenemos que detenernos completamente. Y en la coma, no necesariamente, pero sí tenemos que ir quedito. Tenemos que ir muy quedito, ¿no? Muy pausadito. Entonces, eso es lo que nos indican esos signos de puntuación. La coma, el punto nos indica una pausa, hay que detenerse, o sea, alto, ¿no? Haz de cuenta que te está diciendo alto, ¿no? Detente. Y la coma, igual, pero pues no tanto, o sea, sí, sí puedes seguir avanzando, pero tranquilamente, o sea, pero así quedito, muy quedito. Entonces, es lo que nos indican esos signos de puntuación, la coma y el punto.
Entonces, si tengo, por ejemplo, imagínense que yo quiero decir lo siguiente. Mm, Imagínense que quiero decir este enunciado. A ver, lo voy a escribir de tres formas. Por ejemplo, esto sería, sería esta, ¿no? Ahora lo voy a escribir eso mismo, pero de otra forma. Dice lo mismo. En estos dos enunciados estoy diciendo lo mismo. Ajá. Por ejemplo, en el primer enunciado, ¿qué quiero decir? A ver, vamos a hacer una pregunta. ¿Quién se fue con Yolanda en el primer enunciado? Ándale, Pedro, ¿no? Ahora el segundo. Aquí. Ahora en el segundo enunciado dice, ay, puse primero. Debe ser el segundo. Segundo, segundo. Segundo, perdón, no primero. Ándale. Ahora en el segundo dice, ¿quién se fue con Yolanda? Pues no se sabe. Sería la no se sabe. ¿Por qué? Porque aquí como está la coma, entonces ya no puedo decir que Pedro es el que se fue con Yolanda. Más bien sería Pedro. Pedro, oye Pedro, ¿no? O sea, a Pedro le estoy diciendo, ¿no? Pero no es el que realiza esta acción. A él simplemente le estoy comunicando. O sea, es el, como se dice, el receptor, ¿no? Pero no es el sujeto o la persona que realiza esta acción. Entonces aquí sería, Pedro se fue con Yolanda. Pero ¿quién se fue con Yolanda? ¿Quién sabe? ¿No? No lo dice. Entonces, ¿ya vieron cómo cambia cuando le ponemos coma y cuando no le ponemos coma? Entonces, aparentemente esas comas como que no sirven de nada o solo están de adorno, pero no, porque pueden cambiar completamente el mensaje de un texto. Entonces, y lo mismo, a ver, por ejemplo, de hecho hay enunciados eh, donde que se pueden, que si no le ponemos los signos de puntuación correctamente, podría entenderse de varias formas.
de tres, cuatro o hasta cuatro formas. En este caso solo de dos, ¿no? De dos formas se podía entender, pero hay donde sí, incluso hasta cuatro formas. Entonces, es importante en esos, bueno, en cualquier texto, ¿no? Pero sobre todo en esos textos, es importante poner los signos de puntuación correctamente, porque si no, se va a transmitir otra cosa, ¿no? No lo que queremos realmente decir. A ver, déjame pensar en uno donde sí se puede interpretar de varias formas. A ver, mm, a ver, ¿qué diga? A ver, a ver, a ver. Por ejemplo, a ver, ah, vamos a inventar, inventé este. Vamos a ver, por ejemplo, vamos a poner que le ponemos acá unas comas, un punto. Esa sería una forma, ¿no? Por ejemplo, esta podría ser otra. A ver, podría ser esta otra forma.
O ya- Por ejemplo, la primera dice, esa señorita no quiere casarse contigo. O sea, no tiene ningún signo de puntuación, ¿no? Entonces, pero podría dar a entender, así al no tener ningún signo de puntuación, podría dar a entender. La primera parte, la última parte como que no se entiende. Es que dice espera, como que no se entiende. Pero la primera parte daría a entender que la señorita no quiere casarse, ¿no? No quiere casarse contigo. Ahora, el segundo enunciado, al poner los puntos, como que el sentido cambia completamente. Ahora dice, esa señorita no quiere casarse contigo. Espera. O sea, igual como que casi no se entiende, pero la idea cambia. Porque en el primero dice que no se quiere casar, ¿no? Dice, no quiere casarse contigo. Pero en el otro, al tener el punto después del no, entonces ese no ya no le corresponde a quiere. Por lo tanto, aquí ya sería una afirmación. Entonces, hace rato que se dijo, no quiere casarse contigo. Pero ahora dice, esa señorita no. Y ahora en el verbo se haría una afirmación. Quiere casarse contigo. Entonces, en el primer enunciado no quiere casarse contigo. Pero en el segundo enunciado quiere casarse. Entonces, igual, ¿no? Ese punto marcó una gran diferencia. En el uno, al no tener punto, quiere decir que no se quiere casar. Pero al sí tener el punto, quiere decir que sí se quiere casar. Entonces, el no, en el segundo enunciado, el no ya no sería de que no quiere casarse, sino que simplemente no es aquí a señorita que están señalando. Pero realmente sí quiere casarse. Entonces, cambia el sentido cuando le ponemos puntos o comas o cuando no se las ponemos. O cuando se las ponemos en diferente orden, ¿no? De hecho, hay algunos chistes así, hay acertijos. Bueno, más que chistes, acertijos, donde así, ¿no? Van diciendo algo y resulta que la coma la tienen puesta en cierto lado y tú te vas con la finta y piensas que es tal cosa cuando realmente no es, porque no te fijaste bien en la coma, dónde estaba la coma. Y al estar la coma en cierto lado, pues no es lo que tú entendiste. Igual, si yo le pongo, por ejemplo, acá una coma, en lugar de punto le pongo coma aquí, también cambiaría un poco el sentido. Porque en la de arriba, como tiene punto, dice,
esa señorita no quiere casarse contigo. Dice, esa señorita no quiere casarse contigo. O sea, el no le corresponde al quiere, ¿no? Como dijimos. Por lo tanto, sí quiere casarse. Entonces, esa señorita no quiere casarse contigo. Espera. Igual, como después de contigo hay un punto, entonces se da a entender que le están dando una orden. Espera, ¿no? Espera, oye, espera, ¿no? Entonces, esa espera vendría siendo como una orden. Espera, ¿no? Pero en el segundo enunciado, como tiene coma, aquí cambia el sentido. Dice, esa señorita no quiere casarse contigo, espera. ¿Cuál es el sentido en el tercer enunciado? Al tener coma en lugar de punto. Bueno, aquí ya cambia el sentido porque ya no se trata de una orden. Ya no le están diciendo, espera, no. Sino más bien están diciendo que la señorita espera. O sea, no te están diciendo que tú esperes, sino que ella, la señorita, es la que espera. De hecho, si le quise, esto sería equivalente a quitarle la coma y ponerle una I. Por ejemplo, si le quitamos la coma y le ponemos una I, o sea, una Y, ¿no? Podría decir quiere casarse y espera. ¿Quién espera? Pues ella, la señorita. Entonces, por lo tanto, esa espera ya no sería una orden, ya no sería que digas, espera, no, sino que ella, la señorita, espera. Entonces, ya ven, entonces por eso es importante poner puntos y comas correctamente, porque si no se cambia el sentido de lo que uno escribe. Entonces ya sabemos, cuando haya punto, quiere decir que hay que pausar, hay que detener, haz de cuenta que estás haciendo en tu coche o en tu bicicleta o moto, lo que tengas, y veas allá una piedra o un foco rojo de un semáforo, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que detenerte, ¿no? Pues lo mismo pasa cuando veas un punto. Tienes que detenerte. No puedes seguir la lectura, tienes que detener. Entonces, por lo tanto, aquí, como hay este punto después de no, no podemos decir esa señorita no quiere, no, no quiere, no. Más bien tenemos que decir esa señorita no, y ahí te detienes. Esa señorita no, te detienes. Y ahora quiere casarse contigo. Entonces ese no ya no queda con quiere, sino queda aparte, ¿no? Queda separado. Entonces, por lo tanto, aquí más bien, entonces aquí al decir quiere, ya estás afirmando. Ya no es una negación, sino es una afirmación. Porque ahora quiere decir que sí se quiere casar. Mientras que el otro, que no tiene punto, ahí sí se está negando, porque está diciendo, no, no tiene nada. Entonces, por decir, entonces aquí sí se leería todo de corrido. Esa señorita no quiere casarse, pues ahí sí. Ahí entonces quiere decir que no se quiere casar. Pero en el otro, como tiene punto, entonces hay que detenerse. Esa señorita no quiere casarse contigo. Entonces, por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que sí se quiere casar. Entonces, unos ejemplos de cómo un punto y una coma, pues puede cambiar el significado de un texto, ¿no? Muy bien, entonces, ¿una duda? ¿No? Bueno.
Hoy vamos a terminar temprano, solo por esta ocasión. Entonces, hoy no vamos a ver historia. Entonces, ahorita, entonces aquí vamos a terminar y pues ya, ¿no? Sería todo. Entonces nos vemos la próxima semana. Nos vemos martes.